Buenos días a todos. El tema de hoy es la atrofia óptica, el cual es un tema eh, pues un poco tedioso y en ocasiones no es fácil darlo de manera didáctica por tantas cosas que están involucradas alrededor, pero espero que sea algo útil para ustedes en su práctica y sobre todo saber qué hacer cuando llegamos a tener un paciente con un disco pálido. Esta exposición es el resumen de un capítulo que hice para un libro que hicimos entre varios neurooftalmólogos latinoamericanos que se llama El nervio óptico de la A a la Z y que se va a lanzar el próximo año. Entonces, pues les cuento sobre ese trabajo, que es un trabajo muy bonito. También están involucrados algunos glaucomatólogos y retinólogos y pues esta charla tiene muchas fotos usadas en ese capítulo. Les pido por favor que si toman fotos a las diapositivas, pues las usen como material de estudio personal, pero no deben ser utilizadas en ninguna otra conferencia, pues hay como una cláusula de derechos de autor. Entonces, primero recordemos que la atrofia óptica no es un diagnóstico, sino un hallazgo oftalmoscópico. Cuando encontramos un nervio pálido, debemos pensar qué le pasó a este nervio óptico un tiempo atrás y nos indica que el daño ya es permanente, tanto en las células ganglionares como en sus axones, y aparece en promedio 3 a 6 semanas después de que ha sucedido ese insulto al nervio óptico. Pero el hecho de que sea permanente e irreversible no significa que no lo debamos estudiar, porque hay causas que podrían ser eventualmente tratables, no para mejorar el estado de ese nervio óptico ni la función visual del paciente, sino porque podría evitar que el paciente siga perdiendo visión, que comprometa la visión del otro ojo o que tenga complicaciones neurológicas o sistémicas, como en el caso, por ejemplo, de las lesiones tumorales. ¿Qué es atrofia óptica? Tenemos que la atrofia óptica es un disco pálido con pérdida difusa o segmentaria de la capa de fibras nerviosas de la retina, algún grado de disfunción visual, que puede ser una disminución de la agudeza visual, del campo visual o del test de los colores, y debe haber un compromiso de la pupila del ojo afectado o de ambas en caso de que sea bilateral. Si es unilateral, encontramos defecto pupilar aferente. Si es bilateral, encontramos reducción del reflejo directo en ambos ojos. Esto significa que la atrofia óptica no es sinónimo de palidez del disco óptico. No necesariamente tenemos atrofia, a menos que aparte de la palidez tengamos algunos de estos tres componentes asociados. ¿Y por qué lo menciono? Porque el color del anillo neuroretinal en los pacientes es diferente. Puede haber variaciones normales en este color y el anillo neuroretinal temporal es usualmente más pálido que el resto. Entonces, a veces uno ve que el oftalmólogo se preocupa acerca de una palidez del nervio óptico que en realidad no está representando una pérdida axonal y por lo tanto ese paciente no requiere estudios. Y fíjense, estos discos ópticos todos sanos y el color es diferente entre unos y otros. Hay pacientes con discos más rosados, más anaranjados, más amarillitos. Entonces no es suficiente que valoremos el color, sino la capa de fibras nerviosas y ese es el énfasis que quiero darle a la conferencia de hoy, la valoración de la capa de fibras nerviosas. Los pacientes miopes altos pueden tener discos que se ven un poco más pálidos, sobre todo en el sector temporal, no siendo atrofia. El bombillo del oftalmoscopio puede influir en el color que veamos. Hay unos oftalmoscopios directos con una luz muy blanca y hacen que el disco se vea pálido. Los pacientes con catarata a veces el anillo se ve más rosado de la realidad y por el contrario la pseudofaquia puede dar apariencia de disco óptico pálido. Entonces debemos estar atentos es a la valoración de la capa de fibras nerviosas más que al color. Un disco óptico pálido no necesariamente es atrófico, aunque un disco atrófico sí es pálido. Entonces vamos a aprender a valorar los patrones de pérdida de capa de fibras nerviosas para que podamos orientarnos acerca de si hay o no atrofia óptica. ¿Por qué se ve un anillo neuroretinal pálido cuando hay atrofia? Pues hay varias teorías. La pérdida axonal puede afectar la transmisión de la luz a través de los capilares, que son los que en realidad le dan el color al anillo neuroretinal. Puede ser que cuando se generan axones hay menor demanda circulatoria y esto hace que los capilares en realidad empiecen a involucionar, incluso en patologías no isquémicas del nervio óptico. O también hay
autores que dicen que puede ser que el tejido glial que queda después de que mueran axones hacen que el nervio óptico se vea pálido. Y lo que genera una atrofia óptica es un daño de las células ganglionares. Puede haber una lesión del nervio óptico en la porción intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal. Me devuelvo a lo de células ganglionares, quiere decir que pueden ser patologías de nervio óptico intraorbitario o retina. Toda la porción del nervio óptico, las lesiones de quiasma pueden producir atrofia óptica, la lesión de los tractos ópticos también, y hasta el núcleo geniculado lateral, que es donde sucede la primer sinapsis desde que inicia la información a partir de las células ganglionares. Sin embargo, cuando hay lesiones detrás del núcleo geniculado lateral, ya no vamos a ver esta representación en el fondo del ojo, a menos que la lesión se haya producido in útero entre la semana 28 a 34. Es la única forma en que podemos ver atrofia óptica en lesiones retrogeniculadas, es decir, detrás del núcleo geniculado lateral. Pueden ser radiaciones ópticas o lóbulo occipital. Por ejemplo, en las leucoencefalopatías anóxicas, en bebecitos que nacen con cambios en sus discos ópticos secundario a lesiones en las radiaciones ópticas, entonces sí podemos tener cambios en el fondo de ojo, incluso discos ópticos excavados pseudoglaucomatosos. Si sucede en la vida adulta este insulto, en realidad no vamos a ver cambios en el fondo de ojo. Y esto se decía que era porque no había degeneración transináptica, es decir, que si la lesión estaba detrás del núcleo geniculado lateral, pues no había un daño de los axones anteriores al núcleo. Pero con el advenimiento de la OCT, sabemos que esto no es del todo cierto y uno ve que los pacientes que tienen lesiones retrogeniculadas sí tienen pérdida de axones y de células ganglionares, así no las veamos en el fondo de ojo. Por ejemplo, miren aquí esta pérdida homónima de las células ganglionares en el OCT en un paciente con una lesión retroquiasmática. O sea que la degeneración transináptica ocurre, solo que no es evidente para nosotros en el fondo de ojo. Es reversible la atrofia óptica y esto es importante para decírselo al paciente o a un neurocirujano que nos está diciendo que si opera el adenoma de hipófisis el paciente va a mejorar. En realidad, la célula ganglionaria y el axón no regeneran después de una lesión severa, pero sí puede haber remielinización. Entonces, si yo tengo el axón intacto y lo que se afecta es la mielina, yo puedo tener remielinización de ese nervio. Miren el ejemplo de arriba, donde yo tengo axón indemne, hay una desmielinización y luego aparece la remielinización. Y esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes con neuritis ópticas o pacientes operados de la hipófisis que luego hacen mejoría de sus campos visuales. Hay una remielinización de un axón que estaba intacto. Pero si yo tengo un axón no viable, no es posible que la remielinización se dé. Es decir, que va a depender del estado del axón para que haya o no una mejoría de la visión en el momento en que se resuelve la patología de base. Esto pues es francamente evidente para nosotros en algunas patologías donde vemos que el paciente llega en cuentadedos y 6 semanas después están viendo 20/20 después de que pasa ese evento. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente con atrofia óptica y que no sabemos qué pasó antes? Lo estamos viendo de manera retrospectiva. Debemos averiguar en la historia clínica cómo fue esa pérdida visual y todos los signos y síntomas acompañantes y averiguar los antecedentes médicos del paciente. Realmente hacer esto es lo que nos va a orientar la mayoría de las veces. Entonces nos tenemos que ir hacia atrás con el paciente y preguntarle, ¿usted amaneció viendo mal un día o usted empezó a perder la visión de manera progresiva? Las pérdidas visuales agudas o subagudas nos indican que el paciente hizo eventos que pudieron ser traumáticos o inflamatorios o isquémicos, mientras que las progresivas nos orientan más a una patología compresiva por tumores o incluso por aneurismas y a las deficiencias nutricionales o toxicidades por medicamentos. Entonces, esa instauración de la pérdida visual es fundamental para yo tener en cuenta qué pudo haber pasado y qué patología puedo estar enfrentando. Recordemos siempre que la atrofia óptica es un signo tardío, es decir, cuando vemos al paciente, ese evento ya sucedió hace varias semanas y lo que tenemos que entrar a saber es más o menos cuánto tiempo, dependiendo de el síntoma visual que el paciente nota o cuándo notó esa pérdida visual. Si un paciente dice, desde el domingo no veo por mi ojo derecho y yo ya veo atrofia óptica del ojo derecho,
yo debo preguntarme si es que el paciente no se había dado cuenta que no veía por ese ojo o tuvo una neuropatía óptica en el pasado, recuperó visión y está recurriendo. Por ejemplo, una recurrencia de una neuritis óptica. No puedo pensar que la patología inició el domingo si el paciente ya tiene cambios oftalmoscópicos de atrofia. Los síntomas acompañantes. Hay que tratar de preguntarle al paciente qué sintió en el momento de la pérdida visual, hubo dolor o no lo hubo. Si el paciente, aparte de los síntomas oculares, tuvo síntomas extraoculares, como la sensibilidad en el cuero cabelludo, la claudicación mandibular. Si el paciente tuvo síntomas de hipertensión endocraneana, entonces averiguamos sobre cefalea, náuseas, vómito, oscurecimientos visuales transitorios. Y todo esto nos va a ir orientando hacia algo que puede que lo podamos confirmar o descartar más adelante, pero por lo menos nos vamos orientando. Si el paciente ha tenido síntomas sensitivos, es fundamental preguntar si el paciente ha tenido parestesias, debilidad muscular en miembros inferiores, superiores, cambios en el hábito vesical, porque esto nos puede hablar de una enfermedad neurológica como una esclerosis múltiple o una neuromielitis óptica o un tumor que esté produciendo otros síntomas neurológicos. Hay que preguntarle al paciente si ve mejor de día o de noche. Típicamente los pacientes con patología exclusiva del nervio óptico ven peor cuando hay mucha luz y ven mejor en el atardecer, mientras que los pacientes con distrofias de retina ven peor en la noche y muchas veces nos llegan los pacientes a la consulta de neurooftalmología por atrofias ópticas y en realidad el paciente lo que tiene es una distrofia retinal, pero no se les ha revisado bien la periferia de la retina. La galactorrea y amenorrea, pues por supuesto, cuando estamos pensando en síndrome quiasmático, es importante averiguar estos datos en las mujeres y en los hombres la disfunción eréctil o la caída del vello corporal. Cosas en el examen físico que nos orientan, pues si el paciente tiene una lesión en la zona de la órbita o alrededor de la ceja, podemos pensar en un trauma antiguo o que el paciente tenga algún signo que nos indique que hubo un problema inflamatorio en la cámara anterior. La valoración de la periferia retinal, y aquí quiero pues hacer un énfasis a los residentes porque cuando están rotando en neurooftalmología, miran el nervio, se les olvida mirar la mácula, se les olvida mirar la periferia, y cuando están rotando en retina, de pronto solo miran mácula y se les olvida mirar el nervio. Entonces la idea es que recordemos que toda patología retinal, si es extensa o si es grande macular, puede producir atrofia óptica y no podemos salirnos del fondo de ojo sin mirar estas dos estructuras. Si el paciente tiene cambios orbitarios como proptosis o limitación oculomotora, vamos a estar pensando en una masa de la órbita que pudiera estar comprimiendo el nervio óptico. A veces estas proptosis son muy sutiles y se nos pueden pasar si no estamos atentos a ella. Como en este caso que hay una proptosis izquierda. Antecedentes médicos. Pues aquí puse algunos de los importantes, siempre averiguar si hay patologías neurológicas o historia de malignidad, las patologías infecciosas y autoinmunes y los hábitos del paciente, como el consumo de medicamentos, de pronto antecedente de alcoholismo o esos pacientes que dejan de comer por el alcoholismo tienen con frecuencia deficiencias de la vitamina B12 y las patologías metabólicas y cardiovasculares, pues que eso siempre lo preguntamos. La enfermedad tiroidea también y un antecedente de hipertensión endocraniana nos podría fácilmente orientar a que es una atrofia postpapiledema. Entonces son cosas que podríamos rápidamente sacar de la historia clínica y tener mayor orientación. A veces nos llega el paciente mucho tiempo después, pero nos llega con una historia de un oftalmólogo que lo vio en el momento del inicio del síntoma. Es muy útil que leamos esa historia inicial, porque si el oftalmólogo evidenció un edema de disco óptico, ahí ya se nos acorta el diagnóstico diferencial. Si el paciente tuvo edema, pudo ser una neuritis óptica anterior, una neuropatía óptica isquémica, pudo haber sido una neuroretinitis o el paciente pudo haber tenido un papiledema en caso de que lo que describen es un edema bilateral del disco óptico. Entonces, no es lo mismo una atrofia posedema que una atrofia primaria sin un antecedente de edema inicial. En ocasiones no lo vamos a saber, pero si tenemos una historia, pues revisemos. Y tener en cuenta las neuropatías ópticas hereditarias, preguntándole a los pacientes si hay pacientes ciegos en su familia con un diagnóstico de pronto no claro. Y esto es especialmente importante en la familia de la mamá del paciente. Esto lo vemos más en hombres
que heredan la neuropatía hereditaria por el lado materno. Entonces, los tíos maternos son fundamentales para averiguar casos de neuropatías hereditarias como la neuropatía óptica de Leber. Recordemos que la valoración de la capa de fibras nerviosas nos puede dar en ocasiones algún tipo de localización. Esto no siempre sirve, pero a veces nos puede ser muy útil. La luz aneritra, que es la luz verde del oftalmoscopio, la luz libre de rojo, nos ayuda a valorar mejor la capa de fibras nerviosas. Miren aquí cómo uno fácilmente puede ver esas estriaciones de la capa de fibras nerviosas en esta foto y asimismo nosotros poniendo la luz verde la podemos valorar. La luz verde se absorbe por la melanina del epitelio pigmentario y la coroides y hace que se destaquen las fibras contra ese fondo oscuro y vemos esas líneas que nos indican que ahí hay axones. Son como unas pequeñas estriaciones muy finas y se ven mejor alrededor de las arcadas vasculares, sobre todo arriba y abajo. Se ve sobre todo bien en un paciente joven cuando la pupila está dilatada, los medios ópticos transparentes y con un oftalmoscopio que tenga un bombillo de luz halógena, pues que eso es lo que prácticamente tenemos nosotros en los consultorios, y el filtro verde. Debe haber suficiente densidad del epitelio pigmentario para ver la capa de fibras nerviosas. Fíjense que en los fondos de ojo albinóticos es muy difícil valorar la capa de fibras nerviosas porque no hay manera como de realzar con un contraste esta capa de fibras. Si yo tengo una atrofia óptica difusa, esto quiere decir que tengo una pérdida generalizada de la capa de fibras nerviosas. La etiología puede ser cualquiera. No tengo manera de establecer la etiología aquí con la apariencia oftalmoscópica y mi guía va a ser la historia clínica. Pero las atrofias segmentarias sí me pueden dar unos patrones útiles en la localización de la lesión y nos reduce un poco el diagnóstico diferencial, lo cual nos ayuda bastante y nos reduce, digamos, el trabajo. La destrucción sectorial de la capa de fibras nerviosas podría tener un importante papel localizador de la lesión en la vía visual y una posible etiología. Entonces vamos a mirar qué patrones en la pérdida de capa de fibras nerviosas podríamos tener en un paciente con atrofia óptica. Los defectos en la capa de fibras nerviosas son más evidentes en esta región peripapilar, que es donde están más concentrados. Entonces, siempre lo debemos valorar alrededor del nervio óptico. Por eso el OCT se toma justamente de esa zona. Se ven como zonas oscuras en donde no se ven las estriaciones. Fíjense en este defecto inferior arcuado en la capa de fibras nerviosas en donde están las rayas. Estos defectos son típicos de las lesiones de nervio óptico de los haces arcuados, por ejemplo, en glaucoma. También los podríamos ver en las lesiones isquémicas. Pero fíjense algo, hay que perder 50% del tejido neural para que uno lo pueda detectar oftalmoscópicamente. O sea que podemos tener defectos de capa de fibra no evidentes para nosotros oftalmoscópicamente. Hay una manera útil para ver si la capa de fibras nerviosas está o no presente. Miren esta foto. La capa de fibras nerviosas viaja encima de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos la membrana limitante interna, que es la capa que separa la retina del vítreo. A medida que yo voy perdiendo axones, esa membrana limitante interna se va recostando encima del vaso. Y cuando se pierde completamente los axones, uno ve la membrana limitante interna brillante encima del vaso. Este es un fondo de ojo normal. Miren que aquí uno ve los vasitos parcialmente cubiertos por la capa de fibras nerviosas. Pero cuando se pierden los axones, miren lo que sucede. La membrana limitante interna se hace evidente en el borde del vaso, produciendo una imagen que llamamos pseudoenvainamiento vascular o tiendas de campaña. Y es porque la membrana limitante interna está justamente acostadita encima del vaso, haciendo que se vea ese reborde. Por lo tanto, sabemos que en este sector de la retina no hay axones y esto definitivamente es una atrofia óptica. Entonces, miren esa zona alrededor de los vasos sanguíneos para valorar la capa de fibras nerviosas. Hablemos de los patrones de localización. Cuando una atrofia óptica es temporal, voy a tener una palidez temporal del anillo neuroretinal mayor a la fisiológica y voy a tener una pérdida de axones correspondiente en el haz papilomacular. Aquí vemos axones en todas las zonas de la retina peripapilar, excepto en el haz papilomacular.
Esto se va a representar en el campo visual como un escotoma central o secocentral y enseguida nos habla de estas posibles neuropatías ópticas, la más frecuente la neuritis óptica, pero miren que hay otras que debemos tener en cuenta. Las neuropatías hereditarias como la atrofia óptica dominante y la neuropatía óptica de Leber típicamente producen este patrón de pérdida del haz papilomacular, así como las deficiencias nutricionales y las lesiones tóxicas del nervio óptico. Las neuropatías traumáticas es muy variable. Podemos tener lesiones en el haz papilomacular o en cualquier sector. Entonces no es tan orientador de trauma a menos que el antecedente así lo diga. Y miren cómo lo vemos en el fondo del ojo. A veces ni siquiera vemos una palidez muy marcada, pero definitivamente estamos viendo una pérdida del haz papilomacular en este paciente que tiene una neuropatía óptica hereditaria de Leber. Las atrofias altitudinales. Miren que este disco es pálido en el sector superior, rosadito en el sector inferior. Las atrofias altitudinales nos orientan a isquemia por la disposición de las arterias ciliares posteriores, que son una superior y una inferior. Entonces, al ocluirse uno de esos vasitos, voy a tener una pérdida del campo visual correspondiente en el hemicampo, en este caso inferior, con una palidez superior del anillo neuroretinal. Entonces aquí nos podemos orientar a isquemia enseguida y el paciente seguro tiene una historia de pérdida visual súbita. Este es el caso opuesto al primero en el que vimos una pérdida del haz papilomacular. Aquí lo que vemos es preservación del haz papilomacular con una pérdida del resto de la capa de fibras nerviosas. Aquí lo podemos ver en este dibujo, haz papilomacular conservado. Y pues vamos a tener en el campo visual una preservación del área central y una reducción concéntrica del campo visual, algo característico del glaucoma, que es lo que conocemos pues con lo de la visión tubular, pero quiero resaltarles el papiledema como causa de visión tubular cuando el paciente ha evolucionado a la atrofia óptica. Este paciente de la foto en particular es un glaucoma, pero en un paciente con atrofia postpapiledema vamos a tener una excavación normal, un disco pálido y un fondo de ojo con estas características similares a un glaucoma. En cuanto al síndrome quiasmático, esto lo he explicado en otras conferencias, pero recordemos que las fibras que se comprometen en el síndrome quiasmático son las nasales de la retina que entran por el cuadrante temporal del anillo neuroretinal, porque son las que provienen de la mácula, y entran por el cuadrante nasal del anillo neuroretinal, porque son las de la retina nasal al disco. Entonces, cuando tengo un compromiso de quiasma, se me compromete primero el cuadrante nasal y temporal del anillo y se puede seguir viendo rosadito el anillo superior e inferior, dando la clásica atrofia óptica en banda, palidez en cuadrante nasal y temporal, daño en las fibras del haz papilomacular y de la retina nasal. Y pues vamos a ver en el campo visual esa representación de mianopsia temporal bilateral que todos reconocemos bastante fácilmente y que en el fondo de ojo lo podemos ver o no, dependiendo de qué tan avanzado sea el daño. Y esto es lo que se les estaba explicando. Las fibras temporales a la mácula entran por arriba, entran por abajo, y las de la retina nasal entran por el cuadrante temporal del disco y el cuadrante nasal. Entonces, estos son los dos cuadrantes que se van a comprometer en el síndrome quiasmático, en el cual las fibras nasales son las que están comprometidas. Y esto nos va a ayudar a saber si este defecto de campo visual es reversible o no, mediante la valoración del fondo de ojo, y esto es útil para indicarle al paciente su pronóstico y también a los médicos tratantes que son neurocirujanos, endocrinólogos, etcétera. Y la atrofia óptica total, que es cuando veo la palidez generalizada del disco. Aquí no vamos a tener una orientación acerca de la etiología, solamente con la anamnesis. Este paciente va a tener un campo visual, una agudeza visual severamente comprometidos y debemos considerar en todas las posibilidades diagnósticas que nos puedan conducir a una atrofia óptica. Entonces, por último, les voy a mencionar algunas etiologías posibles para que estemos pendientes de lo más frecuente. Ya no voy a hablar de todo, sino solamente lo que vemos en general. Por ejemplo, en jóvenes, lo más frecuente es que haya tenido el paciente o un trauma o una neuritis óptica. Se ve en menores de 50 años en general y el paciente ha tenido dolor al mover el ojo.
es algo que nos puede orientar al diagnóstico. El compromiso de los colores es desproporcionado comparado con el compromiso de la agudeza visual. A veces vemos pacientes que ven 20/30 y el paciente se siente muy incómodo con la visión y el test de Ishihara es el que nos da la respuesta de esa sensación de falta de calidad visual. El paciente ve los colores desteñidos y muy grises como lo vemos en la foto. El campo visual también nos orienta a patología de nervio óptico y la presencia del defecto pupilar aferente, que ya lo habíamos mencionado como parte fundamental de las neuropatías ópticas. El paciente pudo haber tenido o no edema de disco en el momento de la presentación. La atrofia es frecuentemente temporal. Miren este caso de un paciente con neuritis óptica bilateral y miren cómo se ve muy evidente que la palidez es exclusivamente del cuadrante temporal del anillo neuroretinal. En ocasiones pueden ser atrofias difusas. No hay cambios vasculares, ni atrofia parapapilar, ni tampoco hay aumento de tamaño de la excavación después de que sucede el evento inicial. Lo de los cambios vasculares lo menciono más que todo para hacer diagnóstico diferencial con las isquemias, que es otra causa frecuente de atrofia óptica, pero aquí ya estamos hablando de pacientes que perdieron la visión después de los 50 años y esta pérdida visual ya no es dolorosa como si lo es la neuritis óptica. El paciente también tiene alterada la visión del color y defecto pupilar aferente, y lo que nos va a guiar sobre todo en las isquemias es el campo visual con esta pérdida altitudinal. Y si vemos al paciente en el estadio agudo, uno ve que hay edema asociado a hemorragias, mientras que en las neuritis ópticas usualmente no hay hemorragias. Y miren cómo aquí uno empieza a ver rápidamente un patrón altitudinal de la atrofia. El edema es generalizado inicialmente, pero luego se ve que hay más palidez en la mitad superior y al final el anillo queda pálido arriba y se conserva un poco más rosado abajo, con un defecto correspondiente en el campo visual. Este paciente tiene adelgazamiento de las arterias. Es muy importante en las neuropatías isquémicas valorar los vasos porque nos van a indicar que esa es la posible etiología. Usualmente son hipertensos, tienen un adelgazamiento arteriolar y a veces tenemos también cruces arteriovenosos, hilos de cobre, otras cosas que nos orientan. Miren estos fondos de ojo en donde uno ve evidentemente adelgazamiento de las arteriolas. Aquí hay una palidez segmentaria superior. Es un poquito más difuso, pero hay claros signos vasculares. El paciente tiene una excavación que no crece en el transcurso del tiempo, como si sucede en las neuropatías isquémicas arteríticas. Y aquí vemos pues la evolución del paciente a lo largo del tiempo y vemos el adelgazamiento arterial. Nos sirve ver el otro ojo para ver si es un disco a riesgo. Esto es una condición anatómica indispensable, aunque no suficiente, para desarrollar una isquemia. Entonces el paciente va a tener en el ojo contralateral un disco pequeño con una excavación pequeña y ausente y una capa de fibras nerviosas bastante aglomerada, lo cual da una predisposición anatómica para que el paciente haga finalmente el evento isquémico según sus factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares y un evento desencadenante. Entonces vemos, por ejemplo, el ojo de la neuropatía isquémica y el ojo contralateral con el disco a riesgo, que esta condición anatómica es importante evaluarla en el otro ojo porque cuando vemos al paciente inicialmente con el edema, pues no vamos a saber si es un disco a riesgo hasta que pase el evento primario. Y después, pues la prevención es lo importante para evitar que haga el evento en el ojo contralateral. En las isquemias por arteritis de células gigantes, el paciente sí tiene un aumento de la excavación con el tiempo. Usualmente el paciente desarrolla un disco pseudoglaucomatoso. Miren la incidencia, 92% de los pacientes que han tenido una arteritis de células gigantes con isquemia de nervio, se les excava el disco óptico. Y se dice que es la patología que histopatológicamente más semeja al glaucoma, excepto en el tiempo de evolución, que esta es muy rápida, pero tiene unas características histopatológicas muy parecidas. El disco se excava y tenemos un paciente que ha tenido una pérdida visual aguda, dolorosa, puede que haya sido en ambos ojos y por eso nos vamos a orientar acerca de la etiología. Los papiledemas que se tratan tardíamente o cuando ya el paciente ha llegado al estado de atrofia. Los pacientes con papiledema empiezan a perder la capa de fibras nerviosas al principio
en lo que llamamos pérdida de haces de 11:1. El paciente hace esta pérdida superior de la capa de fibras nerviosas. Por eso ellos hacen inicialmente defectos inferonasales en el campo visual. Y después el paciente empieza a hacer la pérdida concéntrica que ya habíamos visto en diapositivas anteriores. Es una pérdida de los axones que preserva, digamos, el área central y el paciente puede en últimas también perder la visión por completo. Cosas que nos ayudan a saber que lo que hubo fue un papiledema por hipertensión endocraniana, las marcas de agua. Entonces, aparte de mirar el disco, miremos la retina peripapilar. Estas marcas nos indican que hasta aquí llegó el edema. Y esto es altamente sugestivo de una atrofia post-papiledema. Además, los pacientes que han tenido papiledema tienen una atrofia óptica que no es como limpia, sino como con una gliosis encima del disco, uno de esos discos un poquito turbios, y es por un tejido glial que es una especie de penacho encimita del disco óptico. Y el vaso óptico ciliar también es un indicador de hipertensión endocraniana. Miren, este vaso es un vaso colateral que sale de la circulación retinal y se mete hacia la circulación coroidea, aunque no es exclusiva de la hipertensión endocraniana. También lo podemos ver en los meningiomas de la vaina del nervio óptico. Pero si yo veo a este paciente que ya está teniendo un papiledema crónico y no tiene diagnóstico y es en ambos ojos, pues yo con este vasito me oriento rápidamente a una hipertensión endocraniana y por allí voy a dirigir mis estudios. Entonces, fíjense que hay detalles oftalmoscópicos diferentes a la valoración del disco, del anillo y de la capa de fibras nerviosas que pueden ser útiles en orientarme hacia la posible etiología. Las líneas de Patton también son características del papiledema por hipertensión endocraniana. Miremos aquí estas líneas concéntricas alrededor del disco óptico. Este es un paciente con una hipertensión endocraniana y un papiledema crónico. Y miren el cambio brusco en la dirección de este vaso que también me está indicando una elevación de la cabeza del disco óptico por hipertensión endocraniana. En el trauma, pues nosotros aquí en Cali tenemos que estar siempre atentos a la posibilidad de las neuropatías traumáticas, que es francamente más alta que la reportada en la literatura mundial. Y el área de la ceja es la más importante para pues, observar y mirar si hay estigmas de trauma. Este paciente pues tiene que haber tenido una pérdida visual inmediata relacionada con el trauma y no posterior a él. Debe ser temporalmente fácil de hacer la correlación trauma y pérdida visual, ¿sí? La palidez es más frecuente en el área temporal, aunque a veces vemos atrofias ópticas totales. Las neuropatías compresivas, como los meningiomas, esta tríada es muy útil que la recordemos. Un paciente con una pérdida visual crónica progresiva, con atrofia óptica y vasos ópticos ciliares, es pues la tríada que se ha considerado en el meningioma de la vaina del nervio óptico. Y hay un cuarto punto que se llama digamos, la cuarta característica que puedo tener y es la hipermetropía adquirida. Entonces son pacientes que les empieza a empujar el meningioma por detrás y el paciente se empieza a hipermetropizar. Entonces lo han también propuesto como un cuarto criterio. El paciente pudo haber tenido edema inicial y luego desarrolla la atrofia óptica. Puede o no haber proptosis. Y nuevamente les muestro los vasos ópticos ciliares como un signo oftalmoscópico orientador. Aquí vemos pues el meningioma de la vaina del nervio óptico que se ve como el signo de la carrilera de tren, en donde uno ve demarcada es la vaina del nervio óptico, porque esta es una patología de la vaina que envuelve y no un tumor primario del nervio óptico. Si los pacientes tienen historia de neurofibromatosis tipo 1, recordemos que se puede asociar con los gliomas del nervio óptico. Entonces, mirar en la lámpara de hendidura la presencia de nódulos de Lisch. Y si el paciente pues tiene proptosis es fácil orientarse, pero cuando no lo tienen, en los niños siempre estar atento a la aparición de estas lesiones en la vía visual. Pueden ser también del quiasma óptico. Y los tumores intracraneales, que yo creo que es lo que a todos nos asusta más cuando vemos una atrofia óptica, pensar, ¿será que este paciente tiene un tumor? Además, porque es de los pocos casos en los cuales la intervención va a ser útil. Entonces, es muy importante tener como esa sospecha en las pérdidas visuales progresivas, crónicas, adenomas de hipófisis o craniofaringiomas, meningiomas en la vaina del nervio óptico, en el área de la región celar, en el seno cavernoso, podrían producir atrofias ópticas. Aquí, por ejemplo, vemos una adenoma de hipófisis y una atrofia óptica bilateral
por este tumor. Las neuropatías hereditarias las consideramos en pacientes que pierden la visión cuando están muy jóvenes. El diagnóstico diferencial es que hayan tenido una neuritis óptica en ese momento. Y las dos más frecuentes son la de Leber y la atrofia óptica dominante. Son hombres, generalmente, aunque también pueden ser mujeres, pero la incidencia es mayor en hombres porque se hereda más por línea materna y se da entre los 10 y los 30 años. El paciente tiene una pérdida del haz papilomacular, un escotoma central, mucha discromatopsia y el paciente pierde la visión en un ojo y luego en el otro. Es como con diferencia de semanas a meses. Esto es una neuropatía óptica hereditaria. Miren la palidez temporal del anillo y la pérdida del haz papilomacular. En ocasiones el disco se excava y son inadecuadamente tratados como glaucomas. Y las deficiencias nutricionales o por medicamentos, este es el último que voy a mencionar. Siempre medimos vitamina B12 y ácido fólico, sobre todo en personas con historia de desnutrición o de alcoholismo, o pacientes que les han hecho procedimientos gástricos, donde se altera la absorción de la vitamina B12 por ausencia del factor intrínseco, o pacientes que han tenido pues anemias perniciosas y también los medicamentos que algunos pueden ocasionar neuropatías ópticas, entonces averiguar la historia farmacológica del paciente. Y estas característicamente son bilaterales, la pérdida visual y la atrofia óptica. Y el escotoma central y secocentral son los defectos más comunes en el campo visual. La pérdida es selectiva del haz papilomacular y la atrofia es sobre todo temporal. Entonces, ya cuando yo he revisado a mi paciente, le he hecho la historia clínica y he visto todos los hallazgos en el examen oftalmológico, voy a decidir qué estudios voy a hacer. Y la idea no es tomarle todo a todos los pacientes, sino que yo dirijo mi atención a una parte dependiendo de mi sospecha. Pero voy a hablar sobre lo útil. Campos visuales, siempre hay que tomarlos. Puede que yo esté estudiando la atrofia óptica en un ojo y me resulte un defecto de campo visual útil en el ojo contralateral, como una hemianopsia temporal. Entonces, siempre tomarlo en ambos ojos. El potencial visual evocado y la tomografía de nervio óptico, que me sirve para ver ese patrón, también me sirve para seguimiento, me sirve para pronóstico. La resonancia magnética cerebral cuando sospecho etiología compresiva o desmielinizante. Lo mismo la de órbitas, cuando sospecho patología intraorbitaria por los signos clínicos, como por ejemplo la presencia de proptosis o la limitación oculomotora, o si sospecho que el paciente ha tenido neuritis óptica. En ocasiones yo necesito pedirle al neurólogo que haga una punción lumbar para que mida bandas oligoclonales si estoy sospechando una enfermedad desmielinizante cuya resonancia no me da la respuesta, o estoy pensando en una neuroinfección o una carcinomatosis meningea, porque el paciente tiene una historia de cáncer, entonces la evaluación de líquido puede ser muy importante. Si sospecho neuromielitis óptica, los anticuerpos antiacuaporina 4 deberían estar entre los exámenes que yo solicito. Siempre evaluemos la serología porque vemos todavía neurosífilis que se manifiestan con atrofias ópticas. Pues a todos también les pedimos un VIH independientemente de la epidemiología del paciente. Podemos pedir pruebas para tuberculosis o para sarcoidosis, para enfermedades autoinmunes. Bueno, esto ya depende de la edad y de la sintomatología o de la revisión de los sistemas. La vitamina B12, el ácido fólico. En los ancianos siempre recordar la velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva o también cuando sospecho una enfermedad autoinmune. Y estos van a ser nuestros especialistas que nos van a dar la mano en la evaluación del paciente. Dependiendo de lo que yo sospecho, yo puedo remitir a alguna de estas especialidades. Muy importante para recibir pues un informe acerca de esa evaluación que ellos hacen y que nos puede complementar lo nuestro. Entonces, para terminar, pues la atrofia óptica es un hallazgo que me indica que hubo una lesión de nervio óptico y cuya causa yo debo estudiar. Vale la pena estudiar las atrofias ópticas. La atrofia se debe acompañar de una evidencia en la alteración funcional y en la alteración en la capa de fibras nerviosas, no solamente basarme en el color del anillo. La mayoría de las veces me oriento con la historia clínica, los síntomas y signos acompañantes y los antecedentes del paciente. En el examen oftalmológico, pues voy a encontrar de pronto pistas que me pueden
orientar al diagnóstico. La capa de fibras nerviosas como una parte fundamental del examen del paciente con atrofia, porque ya vimos que nos puede ayudar a reducir el diagnóstico diferencial y reconocer estos patrones, nos puede incluso dar algo de localización de la lesión. Elegir los estudios más pertinentes y uno puede ir por pasos, no hacer todo desde un principio, pero uno puede ir avanzando en estudios. A medida que vamos viendo que nos van saliendo negativos, pues voy pidiendo otros y así voy descartando cosas. El paciente debe tener claro que los estudios no son para que el paciente se le ofrezca un tratamiento para mejorar la visión, pero sí puedo detener la progresión de la patología o evitar que haya compromiso de otros sistemas. Entonces vale la pena por eso y eso hay que explicárselo al paciente porque ellos siempre están esperando que al traer la resonancia, ahora sí yo le voy a decir que con una cirugía o unas gotas la visión le va a mejorar. La corrección de un factor lesivo puede prevenir que progrese o evitar también la pérdida visual del ojo contralateral, sobre todo en los síndromes quiasmáticos. El seguimiento lo determino según la causa. ¿Qué tan frecuentemente tengo que visitar al paciente? ¿Qué tan frecuente le tengo que pedir campos visuales? Yo a veces veo pacientes con atrofias ópticas que tienen un campo visual de cada 3 meses. Eso no tiene utilidad. Y un OCT cada 3 meses tampoco. Entonces, generalmente son pacientes que uno les hace un seguimiento un poco más espaciado y los exámenes se pueden hacer cada año o cada 2 años si no hay algo activo evolucionando. Si hay evidencia de progresión y yo todavía no sé la causa, hay que repetir algunos estudios porque la causa me puede salir en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, los meningiomas a veces no los veo en el primer estudio de imagen y después lo puedo pescar en un segundo o un tercer examen. Pero si el paciente no progresa, la función visual se mantiene estable, la apariencia oftalmoscópica se mantiene estable, todos los exámenes que yo he hecho más importantes han salido negativos, tampoco me debo obsesionar con las atrofias ópticas y debe llegar un momento donde yo le digo al paciente, no hagamos más estudios, solamente observemos y miramos si aparece algo más, pues volvemos a hacer estudios, pero no quedarme haciéndole al paciente estudios 20 y 25 años buscando algo que en realidad probablemente ya no voy a encontrar porque esa causa probablemente desapareció y nunca voy a tener esa evidencia de lo que sucedió. Entonces, pues ese era el mensaje en cuanto al estudio de la atrofia óptica. Espero que les sirva para hacer ese enfoque inicial y que aprendamos un poco a dirigir nuestros estudios para no pedir exceso de exámenes a los pacientes que preocupan al paciente, elevan el costo y a veces en realidad no nos aportan o no son tan necesarios. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Ana Milena. Extraordinaria presentación como siempre. No solo por el contenido tan bien llevado, sino porque siempre das un ejemplo de lo que es enseñar. Desde la imagen en el video perfectamente centrada, iluminada, pasando por la dicción, pasando por la construcción de las diapositivas, las bellísimas imágenes de fotos de fondo de ojo. Todo el que aspire a ser docente debería verse unas cuantas veces las charlas de Ana Milena para aprender cómo enseñar. Yo tengo dos preguntas una es sobre la neuropatía nutricional. Yo no me acuerdo si fue en un seminario con Hoyt, creo que fue, que él insistía mucho en el viejito con pérdida visual gradualmente progresiva, que uno le veía unos nervios atróficos, que uno se sentara a preguntarle muy específicamente, bueno, ¿usted con qué desayuna? ¿Con qué almuerza? ¿Cómo come? Y que llegaba a la conclusión rapidísimo que el viejito se pasaba meses o años sin comerse una fruta, nada, un pan de bonito, café con leche, arroz, papa, yuca, y que podía hacer el diagnóstico de neuropatía nutricional. Entonces, una pregunta es si eso lo es, porque yo lo veo con alguna frecuencia y me quedo con ese diagnóstico y no hago más estudios y mando simplemente complejo B inyectado. Entonces, la pregunta es si lo ves también y cuál es tu esquema de tratamiento, pues aparte de tratar de mejorarle la dieta. Y la segunda es sobre metanol. En una época, hace mucho, veíamos
con alguna frecuencia metanol, después de las fiestas, después de las ferias, la gente, y eso pareciera, pues yo tengo la impresión de que ya ha bajado mucho la frecuencia, o sigue apareciendo, sigue viéndose. Gracias. Bueno, doctor, gracias por sus comentarios. Y con respecto a la neuropatía nutricional, sí, yo lo he visto como en tres contextos. Uno son los pacientes ancianos, muchos que están en hogares donde de pronto la familia no está presente y no insisten en que coman, entonces si el señor no quiere comer, no come y empiezan a hacer estas deficiencias severas de vitamina B12. También en los pacientes alcohólicos que se ponen a tomar y a tomar y a tomar y dejan de comer. He tenido más o menos unos 3 casos así, que el paciente tiene en realidad una deprivación de la comida. Y el otro es en las mujeres con hiperemesis gravídica que duran muchos meses sin comer y hacen deficiencias de vitamina B12 con pérdida de la visión. Eso también son casos poco frecuentes, pero llegan. Y también hay que tener en cuenta a los pacientes que les quitan un pedazo de estómago por cirugías bariátricas o por cáncer, ¿no? Entonces, incluso he visto casos de pacientes que tienen anticuerpos contra el factor intrínseco. Entonces el paciente no absorbe la vitamina B12. Entonces sí lo deberíamos pedir. Además es un examen tan fácil de solicitar y tan fácil de tratar porque a veces las atrofias ópticas por deficiencia de vitamina B12 sí mejora la visión. Hay atrofia, pero uno le pone el tratamiento y el paciente sí le mejora algo la visión, no completamente. Entonces vale la pena porque es algo, digamos, relativamente fácil de tratar. No es que sea algo de todos los días, pero se sensibilizó la población médica a partir de la neuropatía óptica cubana, que dijeron que era un virus, que era una epidemia y resultó que de verdad lo que la gente tenía era desnutrición. Y a partir de allí es que siempre tenemos en cuenta eso como posibilidad diagnóstica. Entonces está bien pedirlo y reponer la vitamina B si está ¿Cómo bajita. lo tratas? ¿Con qué frecuencia las inyecciones? ¿Durante Puede cuánto tiempo? poner la inyección diaria la primera semana, luego una semanal durante 4 semanas y luego una mensual por 3 meses y ahí se repite el examen. A ver si ya está suficiente y puede suspender o de ahí en adelante seguir haciendo tomas cada 6 meses para vigilarlo. Y la neuropatía óptica por Buena nalga, metanol, pues para eso. ¿cómo? Se necesita buena nalga para Sí, una aunque diaria. viene en una vitamina B que trae poquito de silocaína, que ahí mismo se mezcla en la jeringa y esa duele menos. Se llama Mm, Bevi y trae un anestésico porque de verdad que es una inyección que duele mucho. mm. Y por metanol, yo he tenido pocos pacientes con esto. No sé, me pregunto por qué, si seguramente que el alcohol adulterado ahí está, pero la clave de la neuropatía por metanol son las personas comprometidas, las que tomaron con el paciente. Entonces, el grupo de amigos que todos amanecieron con síntomas de intoxicación, esa es la clave del diagnóstico. Yo creo que yo he tenido un paciente en el hospital universitario y otro que fue un señor que sí se tomó como el combustible que le echan al buffet para que se mantenga caliente. Entonces se tomó eso y perdió la visión porque el señor era tan alcohólico que ni se dio cuenta que eso no era trago y se tomó eso así, pero no he visto más casos. Sin embargo, pues debemos estar atentos a eso y preguntar siempre si el paciente ingirió alcohol. En estos días me llegó un paciente que me dijo, tomé alcohol y al otro día amanecí sin ver, pero tomaron un montón de amigos y ninguno perdió la visión y él solito fue el que perdió la visión. Entonces eso no es una intoxicación por metanol. Y algo importante es que en la intoxicación por metanol el disco también se excava. Entonces es algo que también nos puede orientar. Si uno ve que la excavación aumenta, eso también podría ser un signo útil. Gracias. Por cierto que la ingesta de alcohol también puede desencadenar neuropatías ópticas de Leber. Entonces a veces cuando el paciente después de tomar mucho alcohol empieza a perder visión, no es que sea un alcohol adulterado, sino que el paciente está desarrollando la neuropatía de Leber, que es una enfermedad mitocondrial que se puede disparar con el alcohol o con el cigarrillo. Ah, y tal, ya que tocamos ese tema, tal vez hacer énfasis sobre el nombre, ¿no? Que antes se llamaba tabaco, alcohol, neuritis, tabaco, alcohol, que realmente no es el tabaco, alcohol, aunque se ven alcohólicos, es por Exacto. la parte nutricional. Sí, Entonces, no se debe exacto. usar más el nombre neuropatía, tabaco, Ya, alcohol, sino nutricional. exactamente. Sí, doctor.
No sé si alguien en el chat preguntó algo, Blanquita. Sí, doctora. La doctora Olga Rubio pregunta, ¿un diagnóstico quiasmático debe considerarse o manejarse como una urgencia? En realidad no, a menos que el paciente tenga una pérdida visual abrupta, porque si el paciente tiene un adenoma de hipófisis y el adenoma sangra y hacen una apoplejía pituitaria, se va a presentar con una pérdida visual aguda, limitación oculomotora, incluso sin signos pues endocrinológicos muy agudos. Eso sí es una urgencia, hay que mandarlo a hospitalizar. Pero si el paciente viene con una pérdida visual progresiva y evidenciamos la hemianopsia temporal en el campo visual, lo que uno debe hacer es pedir una resonancia cerebral. Yo sí les pongo prioritaria o uno la puede pedir dirigida a la silla turca y remitirlo enseguida a neurocirugía. Prioritario quiere decir que al paciente le deben hacer el estudio ojalá en los siguientes 15 días, pero es que urgencia es que el paciente le tienen que hacer el estudio en las siguientes 24 horas, por lo tanto no es una urgencia porque estos son lesiones que generalmente crecen muy despacio, entonces no hay manera como de justificar que sea urgente, a menos que empiece a perder visión de manera rápida porque ha sangrado el adenoma. Gracias, doctora. No hay más preguntas en el chat. ¿Alguien más tiene preguntas para la doctora? No, doctora, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a todos por estar presente en esta gran charla. Que tengan un excelente día. Gracias Muchas a todos, hasta luego. gracias, Ana Milena.